volvemos a entrar al mundo del misterio aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Nuestro teléfono 900-137-137 por si quieren preguntar. Y no olviden que mañana tenemos una segunda cita, de 2 a 4 también, una hora antes en Canarias, y nos vamos a hablar, entre otras cosas, de casas encantadas. Les vamos a dar ejemplos de casas encantadas y les vamos a mostrar algunos de los fenómenos que ocurren en ellas. Y además hablaremos de unas supuestas ruinas que dicen que encontraron en la Luna. Todo eso mañana en la segunda cita del Espacio en Blanco. Y seguimos con este tema que estábamos hablando. No nos van a dejar, Jesús, el hablar de las fiestas. Tengo que preguntarte algunas cosas que se han quedado colgadas. Me dicen, pregunta un oyente, si había o hay en este momento algún historiador que esté transformando, revolucionando el mundo de la historia, el concepto que tenemos de la historia, que esté sacando datos nuevos, como ha podido ser otro revolucionario en el mundo de la ciencia, Einstein, por ejemplo. A nivel de historia, hombre, siempre ha habido grandes historiadores que han revolucionado mucho, ¿no? Por lo menos el concepto que tenemos de analizar la historia. Estaba desde Oswald Spengler, ¿no? Por ejemplo, con la decadencia de Occidente, que dio una visión un poco de todo lo que era la historia, incluso vaticinó cuáles iban a ser las siguientes guerras mundiales, acertó en la segunda, porque decía que cada generación tenía que haber una guerra, falló en la tercera, por suerte, porque no se dieron las premisas. Pero luego está Fukuyama, por ejemplo, o está Toynbee, es decir, son grandes historiadores que han revolucionado un poco ese concepto de la historia a la hora de analizarlo desde una serie de puntos de vista muy sociológicos, ¿no? y sobre todo globales, holísticos. Así que no sé quién sería el mayor, porque ya sabes que después hay tendencias políticas, están los liberales, están los conservadores, en función de cómo quieras interpretar la historia. Pero desde luego sí que ha habido gente que ha partido de unas premisas que se han convertido en futurólogos, y no deja de ser curioso porque una historia bien elaborada o bien trabajada puedes anticipar los hechos que van a ocurrir un poco en el futuro. Es un poco lo que decía Jorge de Santayana, un historiador. Decía que aquellos pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Bueno, pues en ese sentido sí que ha habido historiadores que se han adelantado al futuro. Por eso estamos hablando de historia en este programa. Otra pregunta, dicen si la Biblia, si la escritura surgió entre el Tigris y el Éufrates, preguntan si la Biblia fue el primer libro escrito. No, fue el primer libro publicado, es distinto. ¿Publicado? Publicado, ya sabes, por Gutenberg en el año 1445, en Maguncia, y es la Biblia de las 42 líneas, como se llamaba, ¿no? Escrito, me imagino que el oyente se está refiriendo exactamente si es el primer libro como tal, como entendido como libro, del que tenemos constancia. No, habría incluso otros anteriores, porque de hecho la Biblia es un libro de libros. Es decir, no es un libro compacto como tal, son libros que se han ido acumulando a lo largo de la historia, y no siempre la Biblia ha tenido los mismos libros, por ejemplo, que ahora tiene, ¿no? El Antiguo Testamento no siempre ha sido los mismos y el Nuevo Testamento tampoco. ¿Cuál sería el más antiguo? Pues no lo sé, hombre, así a bote pronto, pues posiblemente la epopeya de Gilgamesh, si estamos hablando de las tablillas sumerias, sería más antiguo, porque ya sabes, Miguel, que muchos de los acontecimientos, episodios que aparecen en la Biblia ya están reflejados en las tablillas sumerias. Por ejemplo, el diluvio universal, o incluso la propia creación del hombre, pues con esa misma simbología o esos mismos parámetros ya estaban reflejados también en esas escrituras sumerias. Así que no sé cuál sería el primero, pero desde luego, así, si tuviera que elegir uno, me quedaría con la epopeya de Gilgamesh. Bueno, hablemos de fiestas. Lo que parece cierto es que decías antes que las fiestas han existido desde siempre, por dos razones, por razones astronómicas y por razones de cultivo. Ha habido un montón de ellas y cada uno ha tenido sus santos, pero en lo que nos atañe más a nuestra civilización, llega la Iglesia y se apropia de todas las fiestas. Donde había una fiesta a un rito pagano, monta una virgen o un santo, ¿no? De casi todas. Hay una fiesta que no se ha podido apropiar, que son los carnavales. Ah. Los carnavales se resisten a ser catequizados. Porque es verdad, como tú dices, casi todas las fiestas de origen pagano, que eran fiestas religiosas, no lo olvidemos, pero no eran cristianas. Entonces, cuando el cristianismo se impone como religión oficial a partir de la época de Constantino, a partir del siglo IV después de Cristo, pues bueno, pues se van solapando. En algunos casos se suprimen, en otros casos es imposible suprimir porque está muy arraigada en el pueblo. Por ejemplo, el culto al Sol Invictus y el culto a Mitra, y entonces se convierte en las Navidades. Entonces se le hace nacer a Jesús un 25 de diciembre a sabiendas de que es imposible que hubiera nacido un 25 de diciembre. Pero claro, como un 25 de diciembre es cuando nacían todos los dioses solares, los dioses redentores, los dioses salvadores, pues Cristo tenía que nacer también en esa fecha, ¿no? Pero ¿cómo nos mienten tanto con eso? ¿Cómo nos han mentido tanto? Bueno, yo no sé si es mentira. Bueno, la mentira siempre ha estado a lo largo de la historia. Cuando analizas cualquier acontecimiento histórico, incluso los más recientes, ¿no? Fíjate, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, la cantidad de mentiras que nos han dicho. Ya no te digo
en el atentado de las Torres Gemelas del 11S. Es decir, la mentira es una constante, sobre todo de aquellos que quieren manejar la información y por lo tanto el poder. Lo que pasa es que hay veces que esa mentira es deliberada, es decir, deliberada para conseguir unos fines no muy claros, y otras veces es la mentira por parte de la ignorancia, es decir, porque no se sabía mucho más y se pensaba que eso era lo correcto. Y ese es el gran problema en el que nos debatimos cuando entramos en el origen de muchas de estas fiestas. Prácticamente todas se intentan cristianizar, a veces se consigue de una forma radical y rápida, y otras veces no tanto, ya digo. Una de las que todavía se mantiene con ese pozo herético y pagano son nuestros carnavales. Las fiestas, estamos hablando de nuestra cultura solamente. Sí. ¿Las fiestas más importantes para ti, cuáles son? De nuestra cultura, dices. Sí. Hombre, las hay muy importantes, sobre todo porque tienen que ver con ese tipo de ciclos solares que te comentaba. Por ejemplo, la noche de San Juan. La noche de San Juan es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque se da no exactamente en el solsticio de verano, como sabes, que sería más el 21 de junio, pero bueno, más o menos coincidiría con esa etapa, donde coincidía también en épocas pretéritas con determinadas faenas agrícolas y con determinados ritos agrarios que servían un poco para festejar, ¿no?, ese final de ciclo y el inicio de otro. Como además da la casualidad de que, no la casualidad, se da el fenómeno astronómico de que a partir de ahí el sol va a ir menguando poco a poco, es decir, estamos hablando de la noche de San Juan como la noche más corta. ¿Por qué? Porque el día gana plenitud, gana la batalla a la oscuridad, a diferencia del solsticio de invierno, donde ocurriría todo lo contrario, sería la noche más larga. Bueno, pues lo que se intentaba era vivificar el sol con las hogueras, saltando la hoguera, con todo el sistema y sentido profiláctico y supersticioso que tiene. Entonces, la noche de San Juan, en todas las culturas, siempre ha tenido ese carácter. De hecho, se le dedica a San Juan Bautista, no a San Juan Evangelista, como mucha gente cree, sino a San Juan Bautista, por esa connotación que tiene con las aguas. Porque en la noche de San Juan hay tres elementos fundamentales que se aunan, que es las aguas, la cantidad de ritos acuáticos que hay alrededor de la noche de San Juan, los ritos vegetales y, por supuesto, el elemento fuego. Bueno, pues para mí sería una de las fundamentales. La otra, la de final de un año natural, la noche de San Silvestre, la que un poco finaliza o está en parte de ese ciclo navideño. Pues también era la noche de las brujas, igual que pasa con la noche de Valpurgis o como pasa con la noche de Halloween. Todas ellas son fiestas muy importantes porque así han sido consideradas por distintas culturas. Entonces, cuando una fiesta hay unanimidad en considerar que es trascendente, que es fundamental para el devenir de un pueblo, entonces eso es lo que nos está poniendo sobre la pista de que esa fiesta tiene algo más que un trasfondo histórico, tiene un trasfondo mágico, un trasfondo sagrado, y eso es lo que le hace pervivir a lo largo del tiempo. Te iba a preguntar eso, las fiestas están enraizadas en nuestro inconsciente, más allá de meramente divertirse, descansar, hay eso, un aspecto mágico fundamental. Claro. Sí, hay muchas fiestas que sí, por ejemplo, ya sabes que también hay fiestas de origen político, entonces, bueno, pues tampoco tienen más trascendencia que lo emotivo. Las fiestas del Día de la Independencia de muchos países, pues bueno, tienen ese componente emotivo y por lo tanto pues hay gente que se emociona. El famoso 4 de julio de los norteamericanos, que tanto nos lo meten, ¿no?, por los oídos y las orejas, bueno, pues para ellos tiene una trascendencia tremenda, igual que su Día de Acción de Gracias. Sin embargo, para nosotros ni fu ni fa. Pero luego sí que hay otras fiestas que trascienden fronteras. La Semana Santa, por ejemplo, todos los países cristianos como tal, pues la Semana Santa para ellos lo viven, lo sienten, cada uno a su modo, ¿no? Cada uno a su manera de entender estas fiestas. Sin embargo, discúlpame, Cristo no murió en esas fechas, Cristo no resucitó, claro, cuando dicen, es decir, no tiene nada que ver lo que se celebra con lo que realmente ocurrió. No, exactamente. O sea, cuando hablamos un poco de estas fiestas que tienen que ver directamente con la Virgen o con la pasión y muerte de Jesucristo, una cosa es la realidad, es decir, una cosa es la historia y otra cosa es la celebración de esas fiestas. Se sabe que son fiestas convencionales para acallar o camuflar determinados ritos paganos que se hacían en aquellas épocas. Pero eso se sabe, es decir, nadie puede demostrar que el 15 de agosto sea la fecha de la Asunción de la Virgen, pero sin embargo estamos celebrando el 15 de agosto la Asunción de la Virgen, o el 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen, tampoco hay constancia de que sea así. O cuando celebramos, por ejemplo, la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que son los padres de la Virgen. Bueno, pues es que los padres no aparecen en ningún evangelio canónico, aparecen en los evangelios apócrifos y sin embargo hemos aceptado esa paternidad como algo real. Es decir, que si nos
vamos a este tipo de elementos, una cosa es las creencias y otra cosa es la historia. Lo que pasa es que de vez en cuando se conjugan las dos porque así interesaba para el pueblo y así interesaba para la jerarquía eclesiástica y también para la jerarquía política, que nos lo hemos tragado. No estamos celebrando cada año los Santos Inocentes y sin embargo los Santos Inocentes se sabe que esa matanza nunca pudo haber tenido lugar. Y todavía seguimos celebrando los Santos Inocentes. El 28 de diciembre para nosotros y sin embargo el 1 de abril para el mundo anglosajón. Bueno, pues a la hora de la verdad es una válvula de escape, pero sin embargo no tiene ningún sustento histórico. Preguntas que nos llegan, tenemos un montón de ellas. Yo pido disculpas que no vamos a poder sacarlas todas. Nos preguntan que por qué se celebra la fiesta el domingo cuando en la Biblia lo que se dice es que se respeta el sábado, no el domingo. ¿Por qué ese cambio? No, porque ten en cuenta que la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, su raíz es judía. Es decir, estamos hablando de que el cristianismo es como una escisión del judaísmo. Entonces, los primeros cristianos, su celebración, como eran judíos ellos también, en principio, antes de que se empiecen a extinguir y se denominen cristianos, lo hacían los sábados, el Sabbat, que para ellos era la fiesta, no lo olvidemos. Los primeros cristianos eran judíos, Jesús era judío. Entonces, a partir de ahí es cuando cuando empiezan a ser perseguidos, cuando empiezan ya a tener una identidad como cristianos, ellos ya buscan ese domingo como la fiesta cuando se celebraba también lo del sol invicto, ¿no? Esa fiesta dedicada a ese sol pagano o a ese dios pagano, pero que en definitiva significaba lo mismo desde un punto de vista simbólico, ¿no? Y entonces llega un momento a partir del siglo IV, siglo V, que ya se empiezan a celebrar las ceremonias litúrgicas un domingo. ¿Para qué? Para diferenciarlas de los judíos, que son los sábados, y para diferenciarlas de los musulmanes, que son los viernes. Es queda muy poquito tiempo y tengo que preguntarte por una fiesta que dentro de poco va a haber a final de este mes. En la fiesta de... Tú la has llamado Halloween, qué poco me gusta llamarlo así a mí. No, hombre, claro, yo no lo llamo Halloween, es la fiesta de todos los santos, que es la fiesta nuestra. Lo que pasa es que la de Halloween es un poco la marca comercial que nos ha llegado. Es una fiesta anglosajona, es una fiesta celta, es una fiesta que tiene que ver con el Samaín, es una fiesta que termina un ciclo y empieza otro, porque el 1 de noviembre es cuando empezaba realmente el año nuevo para los celtas. Y realmente es una fiesta de los muertos, es cierto, es una fiesta de los difuntos. Sin embargo, cuando se cristianiza, se hace mal. Se hace mal, fíjate, porque nosotros el día 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos, es decir, todos los santos anónimos que no han sido canonizados porque no tenemos datos históricos, y sin embargo el día 2 de noviembre es el Día de los Difuntos, cuando realmente tenía que haber sido al revés, porque el 1 de noviembre siempre en todas las culturas, desde los etruscos hasta los romanos y también los celtas, como no, era el Día de los Muertos, el día en que tú te podías poner en conexión con el mundo invisible, con el mundo de ultratumba. Y sin embargo, cuando se cristianiza, ya te digo, y hay varios casos, pero sobre todo es en 1475 con Sixto IV, es cuando se establece Urbi et Orbi, esta fiesta de todos los santos, y se establece es el 1 de noviembre, cuando realmente el 1 de noviembre sería el Día de los Difuntos, por asimilación al día de Halloween, que es la fiesta anglosajona por antonomasia. Pero dices que era una fiesta de raíz celta, ¿no? Sí, la raíz celta, el Samaín, el famoso Samaín. Ya sabes que los celtas tenían 4 fiestas principales, que por cierto no coincidían ni con los solsticios ni con los equinoccios. Todas las 4 fiestas principales de los celtas son 40 días después de los solsticios y de los equinoccios. ¿Por qué? Porque era su forma de celebrarlo, es decir, ellos tenían una serie de ciclos que no correspondían a estos ciclos astronómicos que acabamos de decir. Ellos tenían sus implicaciones, es decir, por ejemplo, una de las importantes también para ellos, había 2 importantes dentro de las 4, ¿no? Que una es la que se celebraba el 1 de febrero, que era a Brigitte, a Imbol, es decir, la fiesta de la luz, que luego se cristianiza como la fiesta de la Candelaria. Y después estaba esta fiesta, la del 1 de noviembre, que es cuando empezaba realmente su año solar. Las dos tienen que ver con esa connotación solar, pero también con esa connotación del ultramundo. Por eso se hacían fiestas en honor a sus dioses, pero con fuegos, con flores, con bailes, con música. Es decir, intentando elevar la vibración e intentar ponerse en contacto con sus seres queridos, pero con aquellos que estaban vivos y con aquellos que habían muerto. Bueno, pues esas fiestas, que luego se utilizaron para hacer los aquelarres mayores dentro del calendario brujeril, bueno, pues son fiestas que no coinciden con los solsticios y los equinoccios, que es bueno aclararlo para que sepan cuándo se celebraban realmente las fiestas celtas. 3 minutos nos quedan. Quizá las 2 fiestas más importantes las has nombrado, una de ellas sea esta que dices y la otra la noche de San Juan, porque tiene ese carácter absolutamente mágico que enraiza con nosotros y que nos da la posibilidad, como pasa, dice en la noche de San Juan, que puedes ver el mundo del más allá, el mundo de los gnomos, de las hadas, de todos esos seres que tú muy bien conoces. Bueno, la verdad es que cuando se habla de la noche de San Juan dice que es la noche hermosa, la noche en la que todo puede pasar, la noche en la que las plantas adquieren virtud.
y la noche propicia para cualquier ritual. Hay rituales de adivinación, hay rituales profilácticos, hay rituales de fertilidad, el famoso baño de las 9 olas, por ejemplo, de la playa de la Lanzada en Pontevedra, es uno de ellos. En San Pedro Manrique se pasa el fuego, las brasas, ¿no? Y yo lo he visto a nada, prácticamente a 3 metros de distancia, cómo no se queman las plantas de los pies, los mozos y las mozas de San Pedro Manrique, en Soria. Es decir, es una noche donde pasan cosas raras, cosas prodigiosas. Noches es donde aparece o desaparecen personas, como así queda acreditado un poco por la historia, ¿Sí? Y hay varios casos. De hecho, el hombre pez de Liérganes desaparece una víspera del día de San Juan. Es decir, hay cosas muy extrañas alrededor de esta noche. ¿Por qué es tan mágica? Sencillamente porque nosotros la hemos hecho mágica, pero también porque se dan una serie de fenómenos atmosféricos, astronómicos, que propicia que las flores, que las plantas, que el agua, que el rocío tenga esa virtud que pregonan los refranes, que pregonan nuestras tradiciones. Bueno, pues cada uno que lo compruebe, y si al final para él es salutífero, bienvenida sea la noche de San Juan. Si te tuvieras que quedar con alguna fiesta, ¿con cuál te quedarías? ¿Y qué fiesta recomendarías que fuéramos a ver en España de todas esas que has visto, que conoces, que sientes que ocurren cosas? Hay muchas fiestas, fíjate, claro, depende un poco. La de San Pedro Manrique yo la recomiendo por lo insólita que es, ¿no? No deja de ser en julio. Se hace en la noche de San Juan. Sí, la noche de San Juan, la de San Pedro Manrique, que es el paso de las brasas en esta pequeña localidad soriana, y desde luego la recomiendo porque es lo más insólito, es de los pocos lugares en el mundo donde se hace algo así, ¿no? Y donde se puede acreditar que no se queman. Luego otras, hombre, por el fervor, por la psicosis casi a veces que se genera, incluso por la angustia que puede generar también, es la fiesta del Rocío, ¿no? Te iba a decir ahora mismo. Claro, la del Rocío es que trasciende algo más que una fiesta religiosa, es algo más que una advocación mariana. La gente lo vive, lo siente, incluso se muere casi por estar allí en esos momentos. Por lo tanto, se dan todo tipo de situaciones. Llegas desde el misticismo hasta la catarsis. Entonces, eso en muy pocas fiestas se puede ver, ¿no? Y si hablamos de Semana Santa, pues recomiendo otra dentro de las semanas santas, ortodoxas, religiosas, piadosas que existen a lo largo y ancho de España. Pues hay una que es heterodoxa, que es un poco herética, y es la que se hace en León, un jueves santo, todos los jueves santos, que es el entierro de Genarín, que se rememora el recuerdo de Genarín, que era un borrachuzo de principios del siglo XX, histórico, pellejero, que acudía de taberna en taberna esa noche del jueves santo, de lupanar en lupanar, hasta que al final muere atropellado mientras hacía sus necesidades por el primer camión de la basura que hubo en León, que se llamaba La Bonifacia. Entonces sus acólitos, sus amigos, crearon una especie de cofradía para rememorar un poco el último recorrido, el último vía crucis que hizo Genarín. Y bueno, todavía, lógicamente con la prohibición que hubo durante el franquismo, todavía se sigue rememorando, y si alguien quiere acudir a una Semana Santa, a un vía crucis totalmente herético, heterodoxo, etílico, pues que vaya a León, y que a la vez que en otras calles están los pasos oficiales y parsimoniosos de la Gran Semana Santa de León, pues se pueden encontrar con las calles más aledañas, pues con esta otra procesión donde van haciendo sus paradas y dándose unos buenos lingotazos de orujo. Tres y 24, 2 y 24 en las Islas Canarias. Desgraciadamente, Jesús, tenemos que concluir esta parte del programa. Una delicia y un placer estar contigo. Espero que regreses. El Espacio en Blanco también es tuyo cuando quieras. Muchas gracias. Tienes tu programa y ha sido un placer. El placer, sabes que también ha sido mío. Muchas gracias. Espero volver a verte. Gracias. Y seguimos con el concurso 900-137-137 en nuestro teléfono. Está muy tranquilo ahora, por si quieren aprovechar para participar en este sorteo. 900-137-137. Y ahora en los próximos minutos tenemos una cita con un papa mago. Este es el siguiente tema del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Y vamos a seguir transitando por la historia. Esa introducción nos hablaba de un papa increíble y nos vamos a hablar con Miguel Ruiz Montañez. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. La que has liado, Miguel. Estás en todos los sitios con tu libro. Pues sí, la verdad es que estoy muy contento que el Papa Mago esté presente prácticamente en toda España con una posición bastante importante. ¿Lo has visto cómo están? Yo lo veo, sales a la calle en todos los carteles de los autobuses, por todos lados el Papa Mago.
Sí, 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 así he estado. La verdad es que Madrid está toda empapelada y el resto de España también. Cómo me alegra. Además, es decir que no solamente has escrito El Papamago, sino que escribiste La tumba de Colón y has tenido la suerte de vivir en República Dominicana. ¿Das clases allí? Sí, doy clases en la Universidad de Santo Domingo, un país al que realmente me tiene enamorado. No ya las playas, ¿verdad? Seguro todos los oyentes recuerdan la República Dominicana por Punta Cana, Bávaro. Yo siempre recomiendo ir a la capital, Sí, porque Santo Domingo es una ciudad increíble, lo la es. ciudad primada de América. Ese malecón y la tumba de Colón, ¿que estaba o no estaba allí? Bueno, pues ese es un buen debate que sirvió de base para mi primera novela. Yo creo que el esqueleto de Colón está repartido, está entre Sevilla y Santo Domingo por razones históricas. Ya. Bueno, te pillaremos en otro momento, si acaso, para hablar de Colón. Queremos hablar del Papa Mago. El Papa Mago se sitúa alrededor de en torno al año 1000, que era un tiempo en el que pasaban montones de cosas. La gente estaba viviendo con la cuestión del apocalipsis y decían que iba a llegar el fin del mundo y casi llega, ¿no? Así es, realmente el Apocalipsis lo decía, el año 1000 era el último de la humanidad, llegaría el diablo, atacaría la tierra, habría una gran guerra. Bueno, realmente todo un escenario increíble e irrepetible bueno, por lo menos para atemorizar a los europeos del año 999. Y en ese entorno pasaron cosas realmente misteriosas que a mí, pues bueno, yo pensé, y así es, pues me dieron base para hacer una novela de misterio, lo que a mí me gusta escribir. Ya. ¿Por qué crees que a la gente le interesa tanto la historia últimamente? Esa historia pasada, sobre todo. Bueno, yo creo que al público, al lector español, lo que le interesa es una novela de misterio basada en hechos reales, si puede ser, con una componente de leyenda también significativa, pero de manera que la novela te atrape desde la primera página, se te pegue a las manos y de alguna manera te haga pasar muy buenos momentos. Y cuando la has terminado de leer, dices, vaya, qué bien me lo he pasado, y además aprendido de este hombre, de esta situación o de este momento histórico. Y yo creo que ese es un género que se está vendiendo y va a dar mucho que hablar en los próximos años. Es lo bonito de leer, aprender también, aunque sean novelas. Dime una cosa, el año 1000 decía que casi llega el fin del mundo porque hubo una peste que asoló más de media Europa, ¿verdad? Así es, y no solo eso, sino que además se vieron extraños cometas en el cielo, monstruos marinos que se acercaban a las costas, lobos que atacaban poblaciones. Realmente pasaron cosas muy misteriosas, con un contenido realmente esperpéntico. Ya los Apocalipsis, la Iglesia Católica estaba preparada incluso para la segunda venida de Cristo, algo así como el fin de la civilización. Realmente, bueno, pasaron hechos escalofriantes que bueno, no, al final no pasó nada, como ocurrió ya en el efecto 2000, pero lo que sí es cierto, ese escenario, ese momento puntual de la Europa conocida, pues es bajo mi punto de vista, un escenario perfecto para ese tipo de novelas. Miguel, era un tiempo tremendo, y cuando uno hace un esfuerzo de imaginación, un tiempo en que había mucha incultura, en el que la Iglesia o muy pocos poderes fácticos controlaban toda la sociedad y toda la gente, ¿verdad? Así es, la Iglesia tenía pues una importancia tremenda. Los reyezuelos feudales ya estaban campando a sus anchas. En ese momento, pues justo cuando parecía que el mundo se acababa, pues apareció el Papa Silvestre, un señor sin igual, realmente un personaje muy significativo, un erudito que, bueno, de una forma u otra vino a transformar totalmente la sociedad de la época. Este es un personaje que nace en Francia, fue el primer Papa francés, ¿verdad? Muy conocido allí, efectivamente, como todos sabemos, nuestro vecino país, Francia, ama mucho todo lo suyo, y allí el Papa Silvestre es muy conocido, es realmente un personaje muy significativo porque fue el primer Papa francés. También se le llamó el Papa Mago, el Papa Matemático, el Papa del fin del milenio, muchos nombres para una misma persona. En definitiva, Silvestre II, de verdad, francamente, pues un papa sin igual. Ahora nos vas a contar algo más del asunto. Estuvo en Barcelona con los condes de Barcelona y luego viajó hacia Roma y ahí estuvo con el conde de... Bueno, estuvo con Borrell, con el conde Borrell, fue realmente quien le rescató. Él iba a casarse con la hija del conde Legarda, entonces pues él lo descubre en un momento dado cuidando un rebaño de ovejas, mirando las estrellas, le hace unas preguntas y ve que realmente era entonces era un joven de una inteligencia importante. A partir de ahí lo introduce en un monasterio donde estaba la cultura de entonces, y cuando ya no podía aprender más en ese monasterio de Francia, lo trae precisamente para Cataluña, al monasterio de Ripoll.
y allí es donde Silvestre, el Papa Mago, adquiere una cantidad importante de secretos, muchos de ellos aprendidos de los árabes. Todo esto fue antes de ser Papa, que sucedió exactamente en el año 999, un año muy simbólico. Un personaje que sabe de matemáticas, de astronomía, astrología creo que era, pero también se le tachaba o se le acusaba de nigromante. ¿Era mago? ¿Había aprendido las artes de la magia? Bueno, yo creo sobre todo que una persona tan inteligente, que importa los números árabes, casi reinventa el cero, descubre máquinas increíbles, las construye 5 siglos antes que Leonardo da Vinci. Bueno, yo creo que una persona de ese calibre no podía ser tan inteligente, tan sabio, si no era con la ayuda del diablo. Por lo tanto, nada más morir, le acusan de pactar con el diablo y de practicar la nigromancia. Algo increíble para un papa. Sí, eso no lo sabía. Es decir, que tú crees que una persona que había llegado tan lejos con esa serie de inventos es porque había pactado con el diablo. Y es lo que se creía en la historia. Así es, y de hecho otros abades y otras personas de muy altas capas de la jerarquía eclesiástica, nada más morir, inician un ataque descabellado contra este papa, porque quizá porque eran incapaces de entender cómo una persona ligada al trono de Pedro había podido llegar a tan altas cotas de las matemáticas, de la geometría o de la astrología. Realmente eso era imposible, para aquel momento era imposible si no era, pues evidentemente, con la ayuda del maligno. ¿Y tú qué crees? ¿Que había pactado o que no había pactado? Bueno, yo creo ante todo que era una persona de una inteligencia muy por encima de su época. Un papa muy curioso porque no escribía de temas religiosos, nunca hablaba de teología, sin embargo escribía tratados de geometría, de matemáticas. Francamente, pues es un papa totalmente muy poquito al uso, ¿no? Lo que sí es cierto, parece cierto, Miguel, independientemente de que hubiera no pactado con el diablo, es que fue un personaje que cambió la historia y todo su entorno, ¿verdad? Así es, le tocó vivir un momento realmente convulso, increíble, ese final del milenio, con todas las teorías apocalípticas, y justo en ese momento es cuando él llega a una serie de avances que hacen cambiar la historia de la humanidad prácticamente, como por ejemplo esa introducción de los numerales arábigos en la cultura occidental, esa reinvención del número cero, el descubrimiento de máquinas que harían palidecer al propio Leonardo da Vinci. Evidentemente una persona que tiene, pues bajo mi punto de vista, muchos ingredientes como para hacer una buena novela de misterio. Esos son los datos, el entorno histórico en el que se fija esta novela El Papa Negro. No vamos a contar nada más, Miguel, que lean el libro. Bueno, pues yo estaría contentísimo si los oyentes de Radio Nacional pues tienen a bien leer mi novela, El Papa Mago. Creo que no va a defraudar a nadie. Es una novela trepidante, dinámica, rápida y al mismo tiempo nos va a descubrir una etapa realmente apasionante de la historia de la humanidad. Ese primer fin del milenio, ese primer fin del mundo descubierto en este libro, El Papa Mago, de Miguel Ruiz Montañez. Muchas gracias, ha sido un placer estar contigo. Gracias a ti, Miguel. Te emplazo para hablar de la tumba de Colón, de República Dominicana, sus secretos, de la vecina Haití, que seguro que conoces, y de otro montón de temas que me encantará. A tu disposición y al de todos tus oyentes. Un fuerte abrazo, Miguel. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Y 39, 2 y 39 en las Islas Canarias. El Espacio en Blanco continúa en directo aquí en Radio Nacional de España. Hoy tratando temas de la historia. Hablábamos de ese Papa Mago. Nos vamos al tema de las profecías. Un asunto que nos preocupa sobre todo por lo que puede tener de aviso para la humanidad y de actualidad en este momento. Y entre todos los cuervos proféticos, quizá uno de los más interesantes sea el de los Hopi. Ahí les dejamos con un resumen de lo que contaban esos indios de las praderas de Norteamérica. Y recordar que sigue nuestro concurso, 900-137-137 es nuestro teléfono, por si quieren participar para esos 5 libros que regalamos, Fiestas Sagradas, por si quieren participar en el concurso.
Los Hopi son un pueblo amerindio descendiente de las antiguas tribus que habitaron Mesoamérica. Su historia se emparenta en la lejanía de los tiempos con la de los mayas. En la actualidad, los Hopi viven en un pequeño grupo de poblados autónomos en el noroeste de Arizona. Estos asentamientos, en los que se conservó la cultura Hopi, mucho después del dominio español y europeo, han sido objeto de intensos estudios por parte de muchos antropólogos. Las costumbres de los Hopi se adentran en lo más profundo de la prehistoria. Entre sus ceremonias religiosas más notables están los misterios Kachina de la fertilidad, los rituales de solsticio de verano y de invierno, en los que adoran al sol y al fuego, y su famosa danza de la serpiente. Cada 20 de agosto, miles de visitantes se acercan a presenciar esta espectacular danza de invocación de la lluvia. Los Hopi se transmiten de generación en generación una serie de profecías sobrecogedoras que anuncian el futuro de nuestro planeta. Las llaman las profecías de la Tierra y narran la creación de 4 mundos. Primer mundo. El Hopi me habló de 4 mundos. El primero era el mundo en el que el Creador situó a los seres humanos. Mientras estos vivieron en equilibrio y armonía, se les permitió residir allí. Cuando rompieron la armonía con el espíritu, este decidió efectuar una depuración. Las personas que estaban dispuestas a seguir el camino sagrado fueron enviadas a la tierra, donde estarían protegidas. El lugar que ocuparon en la tierra fue el Gran Cañón, una zona de emergencia. El Gran Cañón es un hoyo que se adentra en el suelo. Nadie conoce la profundidad exacta que tiene. Solo hay otro hoyo similar en Arizona. Lo descubrieron no hace mucho tiempo. Y por el aire que sale de sus entrañas, muchos lo consideran uno de los respiraderos de la Tierra. A los moradores del primer mundo se les dijo que bajasen al hoyo con comida y permaneciesen allí seguros en tanto durase la depuración. Entonces, el Creador hizo que los volcanes entraran en erupción, arrojando rocas volcánicas por toda la región. Las erupciones provocaron también la efusión de gases que se extendieron sobre la Tierra y mataron a todos aquellos que no se habían escondido en su refugio, todo el tiempo que el Creador les había prescrito. Segundo mundo. Una vez terminada la depuración, salieron de nuevo y repoblaron la tierra. Era el segundo mundo. Sus habitantes, el Creador vio llegada la hora de una depuración. En esta ocasión, hizo que las aguas de los océanos se desbordasen y cayeran grandes diluvios del cielo. Esta depuración adoptó la forma de una gigantesca inundación. Solo un padre con sus 2 hijos y sus familias sobrevivieron en este continente. Fueron sumidos en un estado de animación suspendida y encerrados en el interior de unos tubos huecos. Flotaron sobre el agua hasta que ésta se retiró y después salieron a la tierra. El padre quiso rememorar algunas de las viejas tradiciones, pero el Creador le hizo desistir de ello. Los 2 hijos y sus familias deseaban seguir la senda del Creador. A uno de ellos se le encomendó que viajara al este y repoblara la tierra, mientras que el otro se dirigió al oeste. El que siguió el camino del oeste fue el primer Hopi. El que se trasladó al este fue llamado el verdadero hermano blanco. Los relatos Hopi dan cuenta de 3 mundos diferentes antes del actual. El primer mundo fue destruido por el fuego, dato corroborado por el periodo de actividad volcánica que asoló Arizona. Sucedió hace 250.000 años y dejó huellas irrefutables. El segundo mundo fue destruido por el hielo, lo que coincide con la terrible glaciación que descendió hasta Arizona hace alrededor de 100.000 años. En cuanto al tercer mundo, fue destruido por el agua, lo que corresponde al diluvio que asoló Arizona hace unos 12.000 años, con motivo de la fusión del hielo al finalizar el periodo glacial precedente. Una vez establecidos en sus nuevas tierras, guiados por la estrella azul Kachina, se les encomendó que aguardaran la llegada del verdadero hermano blanco. Entonces llegaron los españoles, y los Hopi preguntaron: ¿sois vosotros el verdadero hermano blanco? Pero los españoles replicaron: ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el hierro amarillo? Y los Hopi supieron que no lo eran. Cuando llegaron los demás europeos,
Los Hopi preguntaron: ¿sois vosotros el verdadero hermano blanco? Pero aquellas gentes solo deseaban ir a California y respondieron: allí es donde está el oro. Nos vamos a California. Los Hopi tienen lápidas de piedra. En ellas hay inscripciones alusivas a todo cuanto ocurrirá después de la próxima depuración. Esas lápidas anunciaron a los Hopi que primero llegarían gentes acompañadas de extraños animales tirando de cajas, nuestras vagonetas, y que más tarde esas cajas se moverían por sí solas, como nuestros trenes y automóviles. Les dijeron también que se extendería un hilo plateado a través de la tierra, o sea, las carreteras que atraviesan América. Dijeron que verían telas de araña en el cielo a través de las cuales la gente podría hablar, y que llegaría el momento en que el águila caminaría sobre la luna. Cuando el astronauta americano Neil Armstrong bajó de su nave espacial al suelo lunar y dijo "el águila ha tomado la Tierra", se cumplió la profecía Hopi. Los Hopi adivinaron la hora en que dos potencias sacudirían la Tierra por 2 veces. El símbolo de una de ellas sería el sol naciente y el de la otra sería el signo de las 4 direcciones. Se trataba de Japón y Alemania. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes usaron la cruz de Malta como insignia propia. En la Segunda, adoptaron la esvástica, ambos símbolos de las 4 direcciones. Se dijo a los Hopi que en el transcurso de este gran conflicto, una potencia vertería una calabaza de cenizas desde el cielo que haría hervir los ríos y mataría a los peces. Así describieron la bomba atómica. También se dijo al pueblo Hopi que viajarían hasta un lugar donde estarían reunidas todas las naciones del mundo, y que una vez allí deberían tratar de convencerles de que volvieran a las costumbres sagradas. Y así fue. Representantes Hopi acudieron por 4 veces al edificio de las Naciones Unidas, pero no les fue permitido dirigirse a la Asamblea General. Las profecías habían advertido que si esto ocurría, la hora de la depuración sería inminente, de modo que los Hopi regresaron a sus tierras. Cuarto mundo. La cuarta depuración se produciría de 2 maneras. En la primera, intervendrían los 4 elementos. Asistiríamos a grandes inundaciones en muchos lugares, los vientos más intensos que hubiésemos visto jamás, temblores de tierra y erupciones volcánicas. Veríamos cómo la tierra, el agua, el fuego y el aire participan en el proceso de depuración. La otra forma en que se llevaría a cabo la depuración tendría como protagonista a un pueblo de piel rojiza. Un día llegaría a esta tierra y la conquistarían. Se advirtió a los Hopi que si esto sucedía, no debían salir de sus casas porque habría una sustancia en el aire que los mataría. Los supervivientes quizá conservarían la misma religión que tenían. O tal vez buscaran una nueva. O incluso podrían haber evolucionado hasta tal punto que ya no necesitarían religión alguna. De que el hombre blanco viniera a esta tierra, solo había el hombre indio. El indio se dio cuenta que donde quiera que fuera, se veía enfrentado a algún enemigo. Le pidió al Gran Espíritu que le ayudara. Tú nos has dado muchas cosas, padre, dijo el indio al Gran Espíritu. Pero no podemos pescar como el oso, ni cazar como la pantera. Danos alguna cosa que nos permita sobrevivir entre nuestros enemigos. ¿Magia? Magia, no. El poder. Poder. Elegiré uno entre vosotros, dijo el Gran Espíritu, y se lo enseñaré a él. Él será muy especial. Así que los indios esperaron a que se les hiciera saber quién era el elegido. Hasta que un día, un joven valiente llamado Perro Caminante se encontró al borde de un precipicio cara a cara con una pantera hambrienta. Perro Caminante fue consciente de que iba a morir. Cerró sus ojos con fuerza invocando al Gran Espíritu. Y cuando la
La pantera iba a saltar. Perro caminante desapareció. La pantera saltó hacia el precipicio donde encontró la muerte. Momentos más tarde, Perro caminante reapareció. Y así ha sido todo desde entonces. Un elegido es dado a conocer y se le da la oportunidad de aprender cómo usar el poder. Vaya. Creí que eso me ha sucedido a mí. ¿Desaparecí de dentro del baúl? ¿Soy yo un elegido, John? Me temo que sí. ¿Significa eso que tengo el poder? Ya lo tienes, Eric. Pero no sabes cómo usarlo. ¿Cómo puedo aprender? Para aprender cómo usar el poder, antes debes convertirte en un hombre sabio. Debes aprender de un elegido. John, ¿es usted un elegido? Minutos nos quedan más o menos para terminar esta primera edición del Espacio en Blanco. Recuerden que mañana tenemos una segunda de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, con 2 apasionantes horas de misterio también, contándoles un montón de cosas. Pero ahora, antes de terminar, los ganadores, Paz, Llamas, un montón de llamadas que seguimos teniendo, afortunadamente. Pues afortunadamente, claro que sí, seguimos compartiendo todas estas llamadas. Tenemos la posibilidad de conocer muchísimas historias y conocer también la alegría y el cariño que nos transmiten los oyentes a través de sus voces. Y bueno, aunque algunos nos aseguran que a la segunda hora a lo mejor les pillamos un poquito traspuestos, ¿no? Pero siempre recordamos que los programas van a estar disponibles en nuestra página web www.espacioenblanco.es, o si no, en el podcast de Radio Nacional de España. Vamos, Miguel, con los ganadores de estos 5 libros que hemos sorteado a lo largo del programa: Fiestas Sagradas, mitos y ritos de los festejos religiosos y populares, de nuestro amigo Jesús Callejo. Pues bien, los ganadores son, atentos, Casiano Alcolea, de Ciudad Real; Amalia Martínez, de Almería; Daniel García, de Las Palmas; Lucía Valdivia, de Valencia; y Serafín Alfaro, de Málaga. A todos ellos, enhorabuena, muchísimas gracias por participar y nada, y en breve nos pondremos en contacto con ellos para que nos den las direcciones y podamos enviar los libros. Las gracias a todos los que han llamado y que estén tranquilos, porque habrá muchos más concursos en el Espacio en Blanco. Queremos premiarles por estar ahí. Más informaciones que nos cuentan los oyentes, muy breve. Muy breve. Como te cuento, Miguel, son muchas historias las que recogemos. Ha llamado una mujer que se llama Isabel Wall, de Huelva, y decía: llamo no para participar en el concurso, que también, ya que hago la llamada. Llamo, dice, para deciros que estoy fascinada y dar la enhorabuena a Jesús Callejo por esa recopilación de tantísimos datos, de tantísimas fiestas de nuestro país. Dice: estoy emocionadísima. Y ya, yo le he dicho: Isabel Wall, de Huelva, digo, ¿cómo puede ser? Dice: pues nada, dice algo muy sencillo. Dice: tengo 69 años, mi padre era inglés, vino a las minas de Río Tinto y se enamoró de una andaluza, dice, y el resultado soy yo. Maravillosa, Isabel. Bueno, te ha gustado la historia, ¿eh? Me ha encantado, me ha encantado. Vamos también con muchísimos emails. Claro, es una de las vías más rápidas para contactar con nosotros, y nos comentan pues muchísimas cosas, ¿no? Dice: le escucho desde hace 20 años y nunca me he atrevido a ponerme en contacto con usted. Dice: si lo hago ahora es porque estoy atravesando un mal momento, y nos cuenta, bueno, pues un poquito algunos detalles de lo que le pasa a esta amiga nuestra que se llama Raquel. Bueno, no, si eso, no vamos a dar muchos más detalles sobre este email, ya le he contestado a ella, o sea que fenomenal. Y hay gente que se quiere poner en contacto, por ejemplo, con el Manuel Carballal, pasaremos ese contacto. Efectivamente. Con el Padre Fortea también. Con el Padre Fortea, sí, porque estamos contacto. recogiendo también todos los mensajes que nos dejan en el contestador. Y Miguel, un minuto. Venga, un minuto, menos. Y esto ya es Están nuestros compañeros de informativos esperando ya. Dice, nos echan. por parte del equipo. Dice: mira, nos escribe nuestro amigo Luis. Dice: lo primero de todo, dice, quiero daros las gracias, dice, a Paz y a Rosa, dice, porque sois las que dais el toque humano al programa. Dice: porque además de unas voces preciosas, al trato que dais a las llamadas, dice, y a los emails de los oyentes, dice, es lo que más hace cantera y nos convierte en familia. Dice: Miguel, dice, déjala salir más. Dice: a Quique Valari, dice, decirle que Espacio en Blanco es diferente a todos los demás programas de misterio, dice, que tienen en la radio hoy en día. Dice: es en gran medida gracias a la estupenda selección musical. Claro, por eso este es un detalle que teníamos que dar a última hora, Miguel. Por eso está en el equipo. Gracias, que sigan insistiendo. Habrá más concursos mañana, un montón de ellos.
más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. A un avance de lo que os hemos preparado. Ya tenemos completo el espacio en blanco de esta semana. Comenzaremos con algunas recomendaciones de nuestra primera invitada para visitar lugares poco recomendables. En estos tiempos de cambios se han puesto de moda lugares donde se vivió la tragedia y el miedo. Chernóbil, cementerios, ciudades fantasma. Esos serán nuestros próximos destinos esta noche. Tomar nota por si os sirven para unas vacaciones diferentes. En el segundo tiempo llegará un maestro del misterio acompañado de una dama misteriosa. Y el mundo de los ovnis volverá a sobrevolar el espacio en blanco. Esas son las intenciones de esta noche de verano. Ponte cómodo y disfruta de ellas. Esos son los argumentos que os hemos seleccionado esta noche y si nos seguís ya veréis lo interesante que resultan. Para comenzar os invitamos a ir de turismo, pero veréis que va a ser un turismo muy original. En esa introducción os damos todos los datos. Ahora que estamos en tiempo de vacaciones, de viajes, queremos mostraros destinos diferentes y otra forma de viajar. Es lo que ya se denomina turismo dark, turismo oscuro hacia los lugares más tenebrosos del planeta. En turismo dark tienen cabida ciudades, museos, cementerios, hospitales, catacumbas, islas, cárceles o bosques. Un viaje a través de los 5 continentes que explora diversos lugares asociados con la muerte, el misterio o el abandono, sitios cuyo oscuro magnetismo atrapa a cientos de visitantes cada año. Nuestra próxima invitada es una experta en este tipo de viajes y nos sirve de guía durante los próximos minutos. Ahora que se acerca el verano, hay muchas propuestas de viajes a diferentes partes del mundo. Esta noche, junto a nuestra invitada, queremos daros otro tipo de destinos. Destinos oscuros, dice nuestra invitada. Hasta Barcelona nos vamos a saludar a Miriam del Río. Buenas noches, Miriam. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, preparada. Encantada de escucharte. Eres periodista también, compañera nuestra. Compañera, tocaya. Hablas de temas culturales, ¿no?
Sí, estoy interesada en la cultura, la historia, son Sí. temas que siempre me han gustado. Cine también, sí, ¿Y sí, por qué sí. te has metido a hacer una guía? Es un tema que siempre me ha atraído. Sí. Sí, y al final dije, oye, tengo que montar aquí algo. A través de mis viajes siempre iba buscando un poco pues itinerarios distintos y al final pensé, ostras, estoy haciendo aquí una compilación de lugares muy interesantes que yo creo que podría dar pie a hacer un libro muy chulo. Y así fue. Y es lo que has hecho. Has sacado un libro que se llama Turismo Dark, Destinos con oscuros magnetismos. ¿Has viajado mucho, Miriam? Sí, me encanta viajar. Es una de mis grandes pasiones. Sí. Y mi vicio, claro. ¿El último lugar donde has estado? Indonesia. Indonesia, ¿qué parte? Pues la zona de Sulawesi y también estuve en la zona de... Bueno, la verdad es que me he paseado por Java, también estuve en Bali, he ido haciendo un poco de recorrido. Borobudur se llamaba el templo ese que hay en Java. Sí, Qué Borobudur, impresionante. Qué increíble, ¿eh? Es una pasada ese sitio con las campanas, que aquello parece. Es impresionante. Y si lo visitas al atardecer, tiene una magia brutal. Vale, esta es nuestra invitada, Miriam del Río, nuestra guía en estos viajes que os vamos a proponer para este verano, si queréis ir a sitios oscuros que tienen un magnetismo. Dar las gracias a nuestra compañera, perdón, Elena Ramos, que está ahí en Barcelona controlando el sonido. Yo no sé por dónde empezamos, dime tú, ¿por dónde empezamos, Miriam? Bueno, pues ¿por dónde podríamos empezar? Pues quizá explicando un poco qué es lo que es el turismo dark, que es un turismo que yo siempre digo, ¿no? Es un híbrido del típico pues turista de patrimonio, aquella persona que quiere conocer un poco más del lugar que está visitando y un poco aquel turista que busca la parte más impactante de ciertos lugares que tienen que ver con catástrofes, matanzas, lugares relacionados con cementerios, prisiones, restos de un naufragio, una isla habitada por serpientes venenosas. Todos estos lugares para mí serían turismo dark, pero es un término, pues bueno, que no es nuevo. Es decir, ya, no sé, por ejemplo, los ahorcamientos en época medieval ya eran turismo dark y además en directo, que se obligaba incluso a ir a todo el mundo en el pueblo a ver el ahorcamiento de turno y se llevaba a los niños. Era, yo creo, como, bueno, el divertimento de la época. Sin embargo, en la antigua Roma, los juegos de gladiadores también era algo similar. La batalla de Waterloo, por ejemplo, también fue observada, ¿no?, por la nobleza de la época desde una distancia segura, eso sí, claro. Sí, no me digas, ¿eh? Sí, pero oye, querían ver lo que sucedía allí en directo, ¿no? O Luis XIV, por ejemplo, imagínate, realizaba disecciones humanas en los jardines de Versalles tan solo para el divertimento de la corte. De gente, de cadáveres, ¿no? Estarían muertos ya. Claro, evidentemente, ¿no? Solamente por la curiosidad de ver el cuerpo humano abierto, todo aquello era una novedad y querían ver qué sucedía, qué había, ¿no? O sea que a la gente le divierte el ver este tipo de cosas así duras, potentes en directo. Sí. Hay mucha gente que, por ejemplo, lo que hace es visitar estos lugares un poco pues por el morbo y por el tema siniestro, pero yo como turista dark, que también me considero, es lo que te comentaba, somos personas que estamos interesadas en conocer un poco más la historia de ese lugar, pero desde una perspectiva más intensa, más inmersiva, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, considero que un campo de concentración es también turismo dark. Ha fallecido muchísima gente. Esos son diferentes tipologías de turismo dark, ¿no? De campos de concentración, exterminio, cementerios, prisiones, lo que comentaba antes. Pero en este caso, desde mi propia perspectiva, considero que incluso la visita a un campo de concentración debería de ser obligatoria al menos una vez en la vida, para entender la masacre, lo que sucedió aquí y de las barbaridades que es capaz el ser humano, ¿no? Creo que es interesante entender y conocer la historia de primera mano, porque fíjate que hay un dicho que dice, oye, si la historia no se recuerda, está condenada a repetirse. Sí. Miriam, ¿todos los lugares que dices aquí en el libro los has visitado? No, todos no. Hablabas de campos de concentración, por ahí quería empezar. Auschwitz, ¿has estado? Sí. Tremendo, ¿no? Un lugar tremendo, la verdad, un lugar que impacta, ¿no? Y un lugar que yo siempre digo, hay que visitar con el máximo respeto. Estos lugares se deben de visitar con respeto porque ha fallecido muchísima gente, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, un tuit de hace unos meses del memorial de Auschwitz que pedía, por favor, que todos aquellos visitantes que estuvieran en Auschwitz no se hicieran selfies un poco frivolizando todo lo que sucedió allí. Te iba a decir, hacemos un paréntesis
imágenes. ¿No crees que mucho de este mundo del turismo, no digo el turismo dark, aunque también seguro, la gente ya no es capaz de captar si no es a través de un selfie o hacerse una fotografía y ya está? Sí, es la cultura de la imagen, sí. La realidad es que yo creo que estos lugares deberían de visitarse sin ningún tipo de móvil, ni tablet, ni nada, simplemente para poder absorber al máximo la energía que te transmite ese lugar. ¿Qué sentiste cuando estuviste allí en Auschwitz? Pues la verdad es que te invade un sentimiento de tristeza. Prácticamente no hablas con el compañero que está al lado, estás con los ojos como platos observando todo, porque es un lugar que transmite aquello que decimos, ¿no? Las piedras hablan y realmente las piedras allí, bueno, te cuentan muchas cosas y el sentimiento es un sentimiento de tristeza generalizado, porque me ocurrió además con todo el grupo que estábamos allí visitándolo, pero la verdad es que es necesaria esta visita, desde mi punto de vista. ¿Crees que se han quedado, como algunas personas dicen, que cuando ha habido mucho sufrimiento se impregna en las rocas, en las paredes, y se puede llegar a sentir e incluso a ver a través de materializaciones de entidades? Yo estoy completamente segura. De hecho, es que la teoría de la impregnación en lugares donde ha habido tanto sufrimiento, tanto terror, tanta tristeza, es que por narices aquello tiene que quedarse impregnado. Y es verdad que cuando visitas un lugar como este te invade un sentimiento, ese sentimiento, ¿no? Por tanto, de alguna manera es lo que decía, las paredes te hablan, te muestran, y si es una persona que eres más sensitiva que otras, quizá, pues eres capaz de notar ciertas cosas que el resto no nota, ¿no? ¿Algún lugar concreto de Auschwitz que te haya llamado o impresionado más? Me impresionaron mucho, pues bueno, por ejemplo, con los barracones con tal cantidad de zapatos amontonados los unos sobre los otros, restos de cabello que debía de ser vendido después, ¿no? Porque querían sacar el máximo beneficio de esa persona que estaba recluida en el campo, ya fuera vivo o muerto. Uh-huh. ¿Los hornos no te llamaron la atención? Sí, el crematorio, claro, el único que quedó en pie, que no consiguieron destruir, el crematorio Quinto. Sí, la verdad es que, si soy sincera, en ese lugar no aguanté demasiado tiempo. Es un lugar que me acerqué, eché un vistazo y salí. Allí no aguanté. Tenemos muchos destinos seleccionados esta noche. Comencemos por una ciudad maldita. La ciudad fantasma de Pripyat en Ucrania. Pripyat es uno de los lugares más oscuros y fascinantes de Europa. ¿Por qué? Los relojes de la ciudad se detuvieron el 26 de abril de 1986 a causa de la explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Miles de personas se vieron afectadas por la radiación y tuvieron que huir de la ciudad, hoy convertida en un escenario fantasma visitado por algunos turistas valientes. De hecho, hay compañías que ofrecen excursiones a la zona. Vayamos hasta allí para conocer este y otros destinos. Seguimos viajes, si te parece, Miriam, por algunos de los otros lugares. El primer capítulo en Europa de tu libro hablas de la ciudad fantasma de Pripyat, en Ucrania. Cuéntanos qué es esto. Bueno, pues es la ciudad que fue construida precisamente para alojar a todos los trabajadores y a las respectivas familias de aquellas personas que trabajaban en la central nuclear de Chernóbil. Con tal desgracia que cuando ocurrió el desastre, el mayor desastre, claro, que ha sucedido nunca de esta magnitud, pues todas aquellas personas que vivían en esa zona, en esa ciudad, no fueron desalojadas hasta 36 horas más tarde. Por tanto, aquella pobre gente estuvo absorbiendo la radiación de la zona durante tantas horas que, claro, aquello se diseminó, se contagió por todos los lados. Por tanto, hasta toda la cadena trófica, ¿no?, absorbió esa radioactividad. Personas, animales, plantas, toda la vida terminó en ese momento, ¿no? Y es una ciudad que, claro, ha quedado prácticamente en el tiempo suspendida, ¿no? Y lo más curioso es que, claro, hoy en día esa zona sigue siendo radiactiva, ¿no? Y hay tour operadores
que ofrecen la posibilidad de visitar la ciudad fantasma de Pripyat, y allí es precisamente uno de los temas de los que hablo en el libro. ¿Tú te atreverías a visitar esa ciudad? No. Yo tampoco. No. Yo tampoco. Pero fíjate que haya gente que se dedique a proporcionar esos tours y que haya gente que quiere ir a verlos. Pues mira, 70.000 personas visitan Pripyat cada año. Y además, con el auge de la serie, ya sabes, de HBO, que ha tenido tanto éxito, se ve que han aumentado un 40% las peticiones de tours. Increíble. ¿No será un viaje barato, supongo? No, creo que está alrededor por persona de unos 100 euros, más o menos. Y claro, tú piensa, allí tú visitas la zona con lo puesto. Nada de traje de protección, ni mascarillas. A lo mejor si te dan alguna es, mira, milagro. Ahora sí, lo que sí llevan son esos medidores de radioactividad. Porque por lo visto Pripyat no es radioactiva al mismo nivel en todas las zonas, ¿no? Por tanto, eso ellos te dicen, oye, mira, por aquí sí, por aquí no. Supuestamente Pripyat hoy en día no es tan nociva como lo fue en su día. Los niveles de radiación han bajado, por tanto, si tú la visitas durante unas horitas, un par o 3 de horas, que es lo que dura el tour, pues tú lo que haces es recibir la radiación, como si dijésemos, de una radiografía. Vale, yo a ese viaje no me apunto contigo. No, yo tampoco. Pero sin embargo hay otro, por ejemplo, en Londres, un tour guiado de Jack el Destripador. Sí, un tour guiado de este hombre que, bueno, prácticamente se ha convertido en un mito, ¿no? Yo creo que el tema de que nunca fue atrapado es lo que ha generado ese halo de misterio alrededor de un personaje que no dejaba de ser ni más ni menos que un asesino. Por tanto, estamos recreando los últimos pasos o los pasos que dio este personaje a finales del 1800, ¿no? Persiguiendo a esas prostitutas. Lo que ocurre es que, claro, hay muchas teorías, ¿no?, al respecto de si realmente Jack el Destripador mataba porque sí, si estaban las víctimas muy escogidas, si tenían que ver con algún miembro de la nobleza. Y bueno, este tour lo que hace es recrear pues esos lugares. ¿Te llevan al sitio donde él encontró a la supuesta prostituta? Sí, llevan a diversos lugares que todavía siguen respirando ese halo de Whitechapel de aquella época, porque evidentemente Londres ha cambiado mucho, pero sí que puedes sumergirte, sobre todo, evidentemente es un tour que empieza cuando cae la noche, para darle aquello el ambiente, y es una zona pues que sí, con las fotografías de la época, los recortes de periódicos, el guía que es muy locuaz, entonces sí que es capaz de trasladarte a ese Whitechapel sucio, miserable de aquella época, ¿no?, de cómo vivía realmente la población, que era pues lo más triste, ¿no? Dos destinos en Cataluña, aquí en nuestro país, antes de seguir viaje por otros lugares. El Anfiteatro Anatómico de Barcelona, ¿qué es esto? Cuéntame, Miriam. Bueno, es un lugar espectacular que recomiendo visitar. Poco conocido, ¿no? Muy poco conocido. Además, se encuentra en uno de los barrios antiguos de la ciudad, en el barrio del Raval, los Arrabales, que eran aquellas zonas que se anexionaron posteriormente a lo que era el recinto amurallado de la ciudad en el siglo XIV. Pero ese anfiteatro formaba parte un poco del recinto del Hospital de la Santa Cruz. Era un recinto donde se realizaban disecciones humanas en aras de la ciencia y tenía que ver pues con la Escuela de Medicina, la Academia de Medicina. Lo que ocurre es que en ese lugar normalmente se diseccionaban cuerpos de personas que habían sido pues donadas a la ciencia. Pero fíjate qué curioso, el anfiteatro anatómico estaba junto a un hospital de pobres. Nadie iba a reclamar esos cuerpos, por tanto, rápidamente, tal cual fallecía el pobre, pasaba a ser diseccionado al hospital, al recinto contiguo, ¿no? Y es un lugar espectacular, un lugar que es que para nada te esperas lo que hay allí dentro. Nos tenemos que imaginar el típico anfiteatro con gradas a distinto nivel, con la zona de la camilla de mármol en el centro, con un agujero, claro, por donde se iban desaguando pues todos los fluidos, y un lugar espectacular con una gran lámpara en el centro, con ventanales acristalados, un lugar que yo os digo, para nada parecería que está eso en esa zona. Y hay más, porque en la primera planta había una celosía de madera, que eso la gente normalmente no lo sabe, que la burguesía catalana de la época pagaba bajo mano unas pocas pesetas, no me digas, para observar las disecciones de nuevo sin ser vistos. ¿Y se puede visitar? Se puede visitar. Es un lugar que yo recomiendo, es el tercer anfiteatro mejor conservado de Europa, siglo XVIII, y está en Barcelona.
En Cataluña también, el Hospital del Tórax de Terrassa, hemos hablado algunas veces de él. Sí, no sí. me digas que también se hace turismo para ir a conocer ese sitio. Sí, pero fíjate que nosotros desmitificamos mucho ese lugar porque hay mucha historia, mucho mito alrededor de un lugar que evidentemente, yo siempre explico, da mucho más miedo la realidad de lo que sucedió allí que cualquier leyenda y cualquier historia que corra por internet, ¿no? Es un lugar que, bueno, no dejaba de ser un hospital de tuberculosos, de enfermos de tema de respiratorio, pues bueno, creado en los años 50 por Francisco Franco, y es un lugar que tristemente tuvo pues el récord del hospital con más suicidios de toda España. Porque lo que ocurría es que muchas veces pues los familiares de los enfermos aparcaban, por decirlo de alguna manera, a los enfermos allí y ya no los volvían nunca a recoger. Y allí se juntaban enfermos tuberculosos, también se juntaron también con enfermos psiquiátricos, etcétera, con diversas patologías. Al final se creaba allí una psicosis general que provocaba que muchos de los enfermos se lanzaran desde la 9ª planta al jardín, y a partir de ahí pues se ha ido creando toda una historia y toda una leyenda alrededor. Pero el lugar se ha sabido reconvertir y hoy en día forma parte, es el parque audiovisual donde se rodan pues muchísimas películas, series, y es un lugar que, bueno, ha aparcado un poco esa oscuridad de antaño y se ha vuelto un poco más luminoso, pero claro, lo que hacen es utilizar las antiguas dependencias del hospital para rodar películas, y claro, evidentemente las películas que rodan son de miedo. De miedo. ¿Y qué hay de cierto de esa monja que dicen que se ha aparecido algunas veces mientras rodaban películas? Sí, dicen que hay una monja. Dicen que también un trabajador descubrió hace unos años un tarro con un feto en la 4ª o 5ª planta. Hay mucha historia ahí alrededor. Hombre, lo cierto es que algunas personas que han trabajado grabando pues películas y tal, en algunos momentos, los instrumentos, la parte técnica ha fallado más de una vez. Puedes encontrarle ahí un poco la similitud más paranormal, pero yo creo que son lugares, pues que bueno, lo que comentábamos, ¿no?, de la piedra, son lugares donde ha habido pues mucha tristeza y se queda impregnado. Vale, a esto sí que no me apunto. ¿Me llevas algún día? Cuando quieras. Vamos a seguir viaje. Miriam del Río, haciendo un turismo esta noche un tanto extraño. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Miriam del Río, dando una vuelta por algunos lugares del mundo para hacer un turismo diferente. Nos vamos a Nueva Orleans, si te parece, la casa de Delphine Lalaurie. ¿Quién era este personaje? Pues Delphine era una mujer de la alta cuna de la alta sociedad de la zona en el siglo XIX, pues formaba parte de una de las familias acomodadas más importantes de Nueva Orleans, una señora que tú la veías y dices, oye, esa señora es de buen ver, esa señora es buena cristiana, va a misa, bueno, lo típico, ¿no? Bueno, el caso es que un día se declaró un incendio en su casa, ella no se encontraba en ese momento allí, y entonces cuando entraron los bomberos en el interior de la casa es cuando se desató el horror, porque descubrieron que en el ático tenía esta mujer su propio séquito sexual a través de, personas que tenía ahí amordazadas, encadenadas, eran, pues claro, esclavos, que contaron a la policía pues que los utilizaba pues para todo tipo de prácticas sexuales, que incluso les amputaba, algunos les había amputado miembros que después había vuelto a coser, que les había arrancado las uñas a algunos, que a otros les había obligado a comer arañas y gusanos, con una mujer que tenía una psique tremenda, totalmente trastornada, ¿no? En el momento del incendio, pues lo que os decía, ella no se encontraba allí, pero consiguió esconderse y escapar. Se escapó a París, por tanto nunca fue juzgada. Pero claro, cuando la policía entró en la casa, empezó a hacer sus pesquisas, empezaron a remover tierra en el jardín y allí encontraron los cuerpos de otros muchos esclavos que a lo largo de los años habían ido desapareciendo pues misteriosamente. ¿Y esto se visita? Y esto es un lugar que se puede visitar porque la casa hoy en día pues todavía está en pie. Está en el 1140 de Royal Street, por si alguien se quiere acercar. Y es un lugar pues muy interesante, que además tiene una historia curiosa, que tiene que ver con
con un actor de Hollywood. Resulta que Nicolas Cage, que no sé si lo sabes, pero es un amante de todo lo paranormal. Lo sé. Ya lo sabes, un hombre pues que está pues muy imbuido en todo esto. Ha visto ovnis y otras cosas. Muchas cosas. Pues bueno, resulta que aquí el buen hombre un día se le ocurrió escribir una novela de terror y entonces dijo, necesito inspirarme. Y decidió irse, una de esas cosas que hizo fue irse al castillo, a las ruinas del castillo Poinari de Vlad Dracul, en Rumanía. Fue allí, pero no le sirvió la inspiración y después encontró la casa de Delfín Lalaurie, que estaba por lo visto a la venta, la compró. La compró y durante un tiempo fue de su propiedad por $3,5 millones, 3,5 millones. Imagínate, seguramente yo creo que al final tampoco le sirvió porque al final, claro, el hombre, como está tan obsesionado con este tema, pues no hacía más que dilapidar el dinero adquiriendo todo tipo de cosas extrañas, ¿no? Al final tuvo que volver a revender la casa de Delfín porque tenía que pagar deudas. Creo que por 2 millones solamente se la compraron. Al final perdió dinero. Sigamos en Estados Unidos, si te parece, en Pensilvania, el pueblo de Centralia. ¿Qué ocurre aquí? ¿También es otro bonito lugar para visitar? Otro bonito lugar, pero que hay que ir con cuidado aquí. Porque es una población, es un pueblo que está situado en la zona de los Montes Apalaches. Es un lugar que, bueno, en el siglo XIX pues era muy importante porque formaba parte del Manufacturing Belt, que es toda el área dedicada a la industrialización de la zona, las minas de carbón, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Pues que a finales del siglo XX, bueno, más o menos a mediados, 1960, cuando la industria minera pues empezó un poco a caer en desgracia, pues claro, toda esa zona, todas las minas de carbón empezaron a utilizarse ya, bueno, como vertedero. Uno de esos lanzamientos de vertidos y de restos, etcétera, hubo una chispa y esa chispa prendió fuego. Lo que ocurrió fue que aquello empezó a arder y fue imposible apagarlo. Intentaron apagar las llamas, pensaron, oye, ¿sabes qué podemos hacer? Como no podemos apagarlo del todo, vamos a prenderlo fuego todo y así llegará un momento que se extinguirá solo. Bueno, pues desde los años 60 que aquello sigue ardiendo. ¿Qué me dices? Y no ha parado todavía, no ha parado. Se cree que allí debajo, bueno, hay unas grutas, unas minas impresionantes y tal cantidad de combustible que aquello se prevé que va a estar todavía a largos años. Son 700 grados de temperatura. Y fíjate que hay gente que, claro, llegó un momento que fueron trasladados, ¿no? Se fueron evacuados, pero hay gente que se evitó marcharse. Dijo, yo he nacido aquí y aquí voy a morir. Por tanto, hay 3, 4 familias que todavía viven en Centralia, pero claro, como aquello hay tal temperatura bajo tierra, pues imagínate que todo el suelo se están abriendo grietas, están creando socavones, está empezando a aparecer humo ahí por todos los lados, entonces eso es peligroso, pero aquellos no se van. Cambiamos de país, nos vamos hasta Colombia. Hay un hotel curioso, El Salto se llama. Este sí que es un lugar tenebroso para ir de vacaciones, ¿eh? La verdad que sí. Es un lugar que pone los pelos de punta. Está cerca de las cataratas de Tequendama. Y es un lugar pues que en aquella época, bueno, un hotel, imagínate, el típico hotel bonito, que está junto a una gran cascada, un paisaje impresionante. Pero resulta que, bueno, se crea una presa, se construye una presa unos kilómetros más arriba y aquella cascada empieza a perder fuerza y el agua y el lago donde va a parar ese agua empieza a envenenarse, a emponzoñarse, a oler mal, ¿no? Entonces, claro, evidentemente el hotel cae en desgracia porque, claro, ya nadie quiere ir allí a oler mal y ya no ahí está la cascada, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que el lugar se empieza a poner de moda entre aquellas personas que quieren suicidarse porque, bueno, piensan que la caída, pues, evidentemente les va a granjear la muerte, no hay opción de quedar malherido y empieza a ponerse de moda, de alguna manera, que aquellas personas que viven en los alrededores vayan a hacer turismo a ver cómo aquellas personas se suicidan. ¿Qué me dices? Incluso es más tétrico el tema, porque se reportaron casos en la prensa de la época que explicaban que incluso aquellos suicidas, antes de lanzarse, posaban. Para salir bien en la foto, ¿no? Imagínate, es que es una locura. Tremendo. ¿Se puede visitar, claro, todavía ahora? Sí, se puede. Radio Nacional,
el sonido que nos une. En 200 metros... La vida se mueve a golpe de clic. Escucha, mira, lee. Vive lo que pasa en la aplicación RTVE Noticias. A la crónica internacional en esta sintonía de Radio 5. Emisión en directo de Radio 5 y el canal 24 horas. En 24 horas. Información de rtve.es. Y además, programas informativos de Radio Nacional y Televisión Española. RTVE Noticias. Para entender la vida. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. Viajemos ahora hasta un nuevo destino, entre los muchos que hoy os hemos seleccionado. Chauchilla, en Perú. El cementerio de Chauchilla, en Perú, es un lugar muy enigmático cerca de Nazca. De la época preincaica, del 200 al 600 después de Cristo aproximadamente, es muy interesante y casi nadie lo visita, a pesar de ser el único yacimiento de Perú en el que se pueden ver momias en sus tumbas originales. Estas momias se encuentran al aire libre, enterradas en fardos, en unos hoyos a unos 3 o 4 metros de profundidad y en una siniestra posición fetal. El lugar tiene unas 30 tumbas excavadas, pero hay muchas más aún bajo tierra. Y si paseas por la zona, te puedes encontrar algo similar a una mata de pelo junto al camino. A alguien se le ocurrió levantar ligeramente aquello. Era la cabellera blanquecina de una momia. Conozcamos este misterioso lugar y sigamos viaje. De Colombia volamos a Perú, el cementerio de Chauchilla. Vaya lugar también este, ¿eh? Un lugar impresionante. ¿No te preguntas, estás a gusto, como no te veo? Sí, mucho. Seguimos. Pues en Chauchilla es un lugar que, imagínate, para llegar es a través del desierto, una carretera polvorienta, te pasas bastante rato en el coche hasta que finalmente llegas a una gran explanada donde aparentemente parece que no hay nada, pero en el fondo se ven como una especie de entoldados. Te acercas y ahí a unos 3-4 metros de profundidad están escondidas unas tumbas, lo que serían unas momias encerradas en fardos, envueltas en fardos, ¿no? Y son unas momias, pues bueno, que algunos lo que hacen es relacionarlas con la cultura wari, otra con la cultura nazqueña de la zona. Es una zona, pues que claro, está muy cerca de las líneas de Nazca, que ya de por sí el lugar pues ya invita a todo tipo de teorías y elucubraciones, y es un lugar. Yo en mi caso cuando lo visité se estaba poniendo el sol, la luz incidía en unas zonas concretas de las tumbas y era un lugar que transmitía una energía muy curiosa, casi que te conectaba, ¿no? con los espíritus nazqueños antiguos, y es el único lugar de todo Perú en que están las tumbas, las momias, en su emplazamiento original, y además se pueden ver pues restos del ajuar, el ritual funerario, y es muy tétrico porque claro, están así como una posición en plan fetal, pero se momificaron también con el proceso que utilizaban en la época, utilizando chile, algodón, etcétera, etcétera, para absorber al máximo la humedad, y incluso, bueno, conservan restos de piel, que sería una cosa rarísima, ¿no? Pero todavía se puede apreciar cabellera, dientes, uñas, bueno, de todo, ¿no? Y es muy curioso porque tú cuando visitas la zona está claramente delimitado por dónde debes de transitar, ¿no? Pero si se te ocurre mirar a derecha y a izquierda, ¿no? Como hice yo, sin tocar nada, solo acercarse al suelo y mirar qué había allí, claro, yo me di cuenta que habían restos de huesos, tela, y me dio la impresión de ver algo similar a una especie como de mata, una mata de pelo. Yo dije, madre mía, ¿esto qué es? Ya no toqué ni nada, pero dije, esto tiene que ser la cabellera de una momia. Y me sorprendió muchísimo ver que todo ello parecía surrealista, que todo estuviera ahí tan cercano, ¿no? Y todavía sin salir a la luz, pero era así. Dos destinos más en América, luego quiero que me sigas llevando por Asia y África, ¿te parece? Perfecto.
El campo de los héroes en Nueva York. Vaya sitio. Cuéntanos, sí. ¿También se va de turismo? Sí, bueno, ahora se ha transformado porque esto es un antiguo lugar, era una base militar secreta del ejército americano, un lugar que se llama Camp Hero, que está en la zona de Long Island, una zona que hoy en día pues es una zona, imagínate, la típica zona frente al mar para hacer picnic con la familia los domingos, pero bueno, según los rumores conspirativos, en este lugar era donde se realizó pues durante mucho tiempo el proyecto Montauk, que según estos rumores, ¿no?, tenía que ver con las técnicas de guerra psicológica, experimentos genéticos, investigaciones de control mental, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta zona fue, pues bueno, tuvo un secretismo tremendo. Hoy en día supuestamente está desmantelada, supuestamente está desmantelada, pero hay personas que creen que en la zona todavía, bajo tierra, podría todavía tener algo que ver aún más secreto, ¿no?, que lo habían transformado en una especie de zona de picnic para desviar la atención. Ocultar lo que dice. Ocultar. De hecho, la famosa serie de Stranger Things está basado en este proyecto, en el proyecto Montauk, que claro, si te fijas o os acordáis los que la hayáis visto, realizan experimentos pues sobre control mental en una base militar del gobierno, y hay muchas similitudes entre el pueblo de la serie y esta zona, digamos, militar secreta. Y casi el último lugar en América antes de seguir viaje. Si nos has contado sitios tremendos, este debe ser Dark en Haití, oscuro, el Museo Atis Resistant. ¿Qué es esto? Pues es un lugar muy curioso, es un lugar que es un museo creado por chavales muy jovencitos, chavales que evidentemente están viven bajo el umbral de la pobreza, como la mayoría de personas en Haití, por desgracia, y es un museo que es una locura. ¿Por qué? Porque hay obras de arte que fusionan huesos humanos con metales desvencijados, ¿no? Es un patio al aire libre que hay detrás del Boulevard de Salins, y no es fácil tampoco encontrarlo, ¿eh? Tienes que buscarlo y estar ahí, pero al final lo encuentras, ¿no? Y es un lugar pues que impacta, porque son obras de arte que sabes que son medio orgánicas, medio con fuselaje, es una simbología tremenda, ¿no? Allí está mezclado cristianismo, ocultismo, vudú, son pasillos donde no hay orden ni concierto, está todo apilotonado, ¿no? Y se pueden ver, por ejemplo, obras que te caben en la mano, una calavera con resto, una muñeca con las cuencas oculares vacías, otro que es muy grande, es una locura, y eso te muestra un poco cómo estas personas, ¿no?, que están interesadas en el arte, no tienen para nada dinero, no hay inversión, pero con lo poco que tienen, con lo que recogen, con restos de basura, con material reciclado, allí lo que hacen y buscan expresarse, ¿no?, con los pocos medios que tienen a su alcance. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Miriam del Río es nuestra guía esta noche y nos vamos a Asia y África a ver algunos lugares extraños. Las Torres del Silencio, por ejemplo, de Yat, en Irán. ¿Qué es esto? Este lugar pones los pelos de punta. Es un lugar que cuando entiendes lo que ocurrió ahí, lo que ocurría allí, madre mía, tienes que hacer un acto de valor, ¿no? Porque las Torres del Silencio de Yat en Irán son unos monumentos funerarios que tenían que ver pues con el culto a Zoroastro, el culto zoroastriano, ¿no?, que es uno de los más antiguos, ¿no? Entonces esta religión pues creía mucho en el paso de la vida a la muerte, y cómo pues cuando una persona fallecía debía de seguir un proceso para poder llegar al más allá. Este proceso consistía en colocar a todos los cuerpos de aquellos fallecidos en estas Torres del Silencio, en estos lugares donde estaban al aire libre, son monumentos circulares al aire libre, donde unos buitres iban totalmente a despedazar ese cuerpo. Y acaban con todo la carne, ¿verdad? Se tiene que acabar con todo. De hecho, no se pueden recoger los cuerpos, ya los restos, lo que queda, hasta que finalmente están totalmente blanquecinos.
¿Y luego qué se hace con ellos? Pues bueno, esto luego se entierra en una especie de lugares para que, digamos, que de alguna manera vuelva al estadio primigenio, ¿no? Al estadio primordial, vuelva de nuevo a la tierra. Diferentes maneras de ver la muerte. Damos un saltito y nos vamos hasta Benares. No sé si has estado ahí. Sí. Las cremaciones en Benares es uno de los espectáculos más tremendos, ¿verdad? Sí, la verdad que cuando uno viaja a la India nunca deja indiferente, ¿verdad? Es un lugar que puedes amar o puedes odiar, pero nunca te va a dejar indiferente. Y los rituales de cremación, pues bueno, tú estás allí en el Ganges, un río sagrado, aquello ya no tiene oxígeno ni tiene nada, es un río muerto, pero que es sagrado para la cultura de esta gente, ¿no? Y tú ves perfectamente cómo incineran los cuerpos. Y es importante, por ejemplo, que la familia pueda recoger tal cantidad de dinero suficiente para pagar la madera. Porque muchas veces sucede que las familias son tan sumamente pobres que no les alcanza para poder conseguir toda la madera y incinerar el cuerpo por completo. Por eso a veces es común ver cuerpos flotando en el Ganges. Son los cuerpos de aquellas personas tan pobres que no han podido conseguir el dinero suficiente para pagar la cremación. Y la gente bebe el agua de ese río, ¿verdad? Y la gente bebe el agua, se lava, se ducha, se lavan los dientes. Y claro, yo cuando veía aquello digo, mira, yo pongo aquí el pie y aquí me entra de todo. Evidentemente tenías que verlo desde la distancia, pero es un río sagrado para ellos, es un río mítico, es un río con mucho simbolismo, ¿no? Por tanto, para ellos es así. Seguimos viaje. ¿Estás cansada de viajar? No, nunca. Vale, nos vamos a Mongolia, la ciudad de los niños rata, en Ulan Bator. Cuéntame qué es esto. Este es un viaje que yo he hablado de él, pero al final del texto pongo, bueno, si vas a venir aquí, te recomiendo que te lo pienses 2 veces. Porque se trata de, bueno, pues la capital, una de las capitales más frías del planeta, Ulan Bator, en Mongolia, que tranquilamente ahí puedes alcanzar 40 a 50 grados bajo cero. Entonces hay un sector de la población, pues de nuevo, tan sumamente pobre que lo que hacen es vivir en las alcantarillas. Son niños, la mayoría, jóvenes, adolescentes, que, bueno, su casa son las alcantarillas y entonces allí conviven con imagínate, con una red de alcantarillado de tuberías que muchas de ellas pues provienen de la época del comunismo, que tienen pues escapes de gas, que hay accidentes, que hay explosiones, muchos de ellos fallecen allí dentro o se congelan o se queman. Tú imagínate, por tanto, es importante, ¿no? Ellos que encuentren el lugar exacto donde no hace ni mucho frío ni mucho calor. Entonces, son, bueno, el legado de cuando finalmente pues cayó el telón de acero y muchas familias de la estepa, del resto, fueron a la capital intentando buscar una vida mejor. Dejaron allí a sus hijos pensando que quizás su vida mejoraría y ellos volvieron a sus hogares. Esos niños fueron víctimas de las mafias, de pedófilos y de gente que se aprovechó de ellos. Por tanto, esta pobre gente, estos niños lo que hacen es malvivir, roban si pueden alguna vez, pero intentan no hacerlo, trabajan de lo que pueden, aparcando coches, de mendicidad, de lo que buenamente pueden. Pero es una historia muy triste porque incluso la gente de Ulan Bator, la gente que vive, me refiero a la superficie, tiene como olvidados a estos niños, no quiere saber nada, les causa rechazo, ¿no? Incluso, por tanto, es una situación que cuando estás en esa zona dices, es que no puedo entenderlo, porque la vida es gris tanto arriba como abajo más triste todavía. No nos queda mucho tiempo, pero quiero aprovecharlo, Miriam, para ir a África. En tu libro hablas de diferentes lugares. El Valle de los Reyes. ¿Qué pasa en los Valles de los Reyes? Bueno, en el Valle de los Reyes la pregunta sería ¿qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¿No? Durante mucho tiempo se ha hablado, no, el Valle de los Reyes está consumido, allí no se encuentran, y cada 2 por 3 se encuentran cosas, ¿no? Por tanto, hay una momia que se descubre. Es para mí un lugar mágico, un lugar que yo creo que todavía dará mucho que hablar, ¿no? Y hablo evidentemente pues de la maldición de Tutankamón, ¿no? Quien no la conoce, pero hago referencia quizá a pequeños detalles, ¿no? Que tienen que ver con la maldición y que fueron sucediéndose, ¿no? A lo largo de los años, aparte de Howard Carr, de Lord Carnarvon, etcétera, que fueron falleciendo supuestamente por esta maldición,
pero también hago referencia a pequeños detalles, como por ejemplo, en 1939 la radio del Cairo, que decidió pues celebrar el Año Nuevo obsequiando a sus oyentes pues con la música de las trompetas que se habían encontrado en la tumba del famoso faraón, ¿no? Pues resulta que el camión que transportaba las trompetas, las famosas trompetas, cayó por un barranco y el chofer falleció. Ostras, bueno, recuperaremos las trompetas y las llevaremos finalmente a la emisora. Pues resulta que el músico que se disponía a tocar esas trompetas fallece súbitamente de un infarto. Curioso, ¿no? Y así podemos hablar de entre 30 y 80 muertes en extrañas circunstancias. Sí, tantas, digo. Tantas, sí. Bueno, a ver, tú puedes, más o menos documentadas hay seguras, unas 30 aproximadamente, ¿no? Pero después ahí, claro, el mito y la superstición juega un papel importante. Seguimos en Egipto. La desaparición del ejército de Cambises. ¿Qué es esta historia? Una historia muy curiosa, ¿no? Que la he querido escribir porque me parece muy interesante. Tampoco se ha hablado demasiado. Es uno de los grandes misterios arqueológicos, ¿no? De la desaparición de un ejército completo de Cambises, una expedición persa de 50.000 hombres que por arte de magia se desvanece en el desierto de Egipto, ¿no? No se sabe bien qué sucedió. Heródoto en su momento habló de que, bueno, había habido pues unos torbellinos de arena, unos remolinos que sepultaron vivo al ejército y que desapareció, ¿no? Eso es lo que dice la leyenda. Ahí podríamos hablar de muchas teorías, pero la realidad es que Cambises, bueno, se introdujo, se metió en el desierto, ¿no? Intentando llegar a aquella zona del famoso oráculo, ¿no? Ellos lo que prácticamente quería era aniquilar a ese oráculo. La realidad es que es un desierto que es una de las zonas más extremas de la Tierra, ¿no? Que pues tiene tormentas repentinas de arena que son temidas por cualquiera que se adentre en el lugar. Lo que no se entiende es cómo pudieron desaparecer 50.000 soldados, un ejército tan grande, y que a lo largo de los años y los siglos se ha intentado desentrañar qué ha ocurrido con todo esto, con estas personas, y no se ha descubierto nada, y se ha peinado el desierto, la zona del desierto, y no se ha descubierto nada, ¿no? Hay una historia ahí extraña. Dos destinos más si tienes ganas de viajar todavía. Por supuesto. Togo, el mercado de los fetiches. ¿Te ríes? El mercado de los fetiches es un lugar que es como si fueras al mercadillo. Dicen, vamos un domingo al mercadillo, vamos a ver qué nos encontramos. Es un mercadillo atípico. Un lugar donde puedes encontrar todo tipo de cosas relacionadas con el ocultismo y la superstición. Está muy cerquita del centro urbano de Lomé, de la capital. Y es un lugar muy interesante porque te adentra en todo lo que es el vudú y cómo todas las etnias, todas las personas que viven allí todavía están imbuidas en el mito y la superstición y van a ese lugar, a ese mercado, a comprar pues todo tipo de fetiches. Allí te puedes encontrar pues manos de mono, la cabeza reducida de tal animal, una cabeza de cocodrilo, una uña de no sé qué, la piel de una serpiente, y todo eso sirve para confeccionar pócimas y ungüentos que van a servir, pues fíjate, algunas pues para el mal de ojo, para no sé qué, para protegerme, tal. Incluso se habla de que hay personas de toda África y también de otros lugares de América que van a ese mercado precisamente a comprar todos esos fetiches, incluso políticos importantes que creen en esto. Hay gente para todo, ¿eh? Para todo. Kenia, los demonios de la noche. ¿Quiénes son los leones esos de la película? Los leones de la película. Es muy curioso lo que sucedió en ese lugar, en Kenia, en una zona pues que bueno, se estaba construyendo un puente por el protectorado inglés, cuando la zona pues pertenecía al gobierno británico, y bueno, resulta que había pues allí muchos trabajadores, estaban ayudando a la construcción del puente, cuando misteriosamente empezaron muchos de ellos a ser atacados por unos leones sibilinos que aparecían de golpe, sin previo aviso, y arrastraban a los pobres trabajadores hasta la maleza y allí los despedazaban. Se cuenta que incluso no mataban a estas personas por comida, sino por el placer de matar. ¿Me dejas que todavía otros dos más? Sí. Tanzania, el internado de Mirindo. Ay, esto
Me da pena. Sí. Sí, esta... Lo dejamos si quieres, si nos vamos a otro sitio. No, por supuesto, pero lo he puesto porque es interesante para conocer la realidad del país, pero es una historia triste, la realidad que sufren pues los albinos en Tanzania, que además es el país donde se cree que es la cuna del albinismo, porque hay tal cantidad de albinos, porque al final estas personas, esta pobre gente, es una sociedad que está imbuida pues también en la superstición y se cree pues que dan mala suerte, etcétera, etcétera, nadie quiere tener cerca, sufren el rechazo de la sociedad y se ven obligados pues a vivir recluidos en internados y en zonas protegidas, porque resulta que a esta gente los matan para conseguir, pues mira, miembros, piernas, brazos, algunos incluso los matan, ¿no?, completamente, y esta pobre gente pues bueno, tienen que vivir recluidos y protegidos en lugares que les permitan llegar a la mayoría de edad. Ha sido solo una vuelta por algunas partes del mundo haciendo turismo diferente con nuestra compañera Miriam del Río. ¿Te ha gustado estar con nosotros, Un Miriam? verdadero placer, me ha encantado. Espero que repitamos, ¿vale? Cuando quieras. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes alguna página web? Me podéis encontrar en gobcnrutas.com y también en Twitter, también estoy con Twitter. Repítelo, a ver, que no... gobcnrutas.com. Pues Miriam, ha sido un placer. Te doy un beso y un abrazo. Un abrazo. Y gracias por el viaje. Gracias a vosotros. Gracias a Elena, nuestra compañera Elena Ramos también. Seguimos viajando, gracias. Hasta prontito, Miriam. Hasta pronto. Concluye nuestro primer viaje, la primera hora del espacio en blanco por esos extraños destinos que hemos visitado con nuestra invitada. Ojalá os haya parecido interesante. Y ahora hemos de hacer una pausa, justo el tiempo de las noticias de la actualidad, pero regresamos. Nos espera un maestro del misterio. Vendrá acompañado de una extraña dama y algunas historias de ovnis. No os lo perdáis, hay historias que merecen la pena ser recordadas. Redes sociales abiertas, ya sabéis, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. No os vayáis, que enseguida regresamos. Hay mucho más misterio aquí en Radio Nacional.